¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es John Guachamín, estudiante de la carrera de Contabilidad en el Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy les hablaré sobre el capítulo número 10 del libro Principios de Finanzas Corporativas, el cual trata sobre presupuesto de capital y riesgo. Este video va dirigido para todo público en general. Presupuesto de capital. Las decisiones de presupuesto de capital son uno de los factores decisivos por el éxito o fracaso de una empresa. Un número de factores se combinan para hacer que las decisiones del presupuesto de capital sean tal vez las más importantes decisiones que deban tomar los administradores financieros. Debido al hecho de que los resultados de las decisiones de capital continúan durante muchos años, quien toma las decisiones pierde una gran parte de su flexibilidad. La oportunidad también es una consideración importante en el presupuesto de capital, ya que los activos de capital deben estar listos para entrar en acción cuando se los necesite. La preparación del presupuesto de capital también es importante, porque la expansión de activos implica por lo general gastos muy cuantiosos. Y antes de que una empresa pueda gastar una gran cantidad de dinero, deberá tener suficientes fondos disponibles. Como por ejemplo el caso de la empresa la Ford Motor Company, la cual decidió en 1955 lanzar un nuevo modelo de automóvil, el Edsel. Era potente, elegante y bien equipado. Ford invirtió en el nuevo modelo $250 millones y fue lanzado al mercado en septiembre de 1957. Aunque el monto de la inversión era un récord en inversión de capital para un producto de consumo, aún así el Edsel estaba lleno de problemas. No solamente tenía una tendencia a pararse, sino que sus cromados, potencia y equipamiento atraían más atención que clientes. Solo después de 2 años de su aparición, el Edsel fue retirado del mercado. Fue uno de los grandes errores de la evaluación de proyectos de las empresas. Además de su inversión inicial, Ford perdió más de 200 millones durante su proceso, cerca de $2,000 por cada vehículo vendido. Como segundo ejemplo tenemos a la empresa Boeing, la cual decidió el desarrollo de los aviones modelo 757 y 767. La inversión de Boeing en estos aviones fue de $3,000 millones, más del doble que el valor total de sus acciones, según la contabilidad de la empresa de la época. Hacia 1995, las utilidades acumuladas estimadas de su inversión excedían los $6 millones, y los aviones aún se vendían bien. En el año 1906, Boeing tuvo beneficios de $1,800 millones, pero en 1997 tuvo pérdidas por $178 millones. Pues, ¿cómo medir el éxito de una decisión de presupuesto de capital? Se mide en términos de valor. Los buenos proyectos de inversión tienen más utilidades que costos. La realización de buenos proyectos aumenta el valor de la empresa y por consiguiente la riqueza de los accionistas. La inversión de hoy proporciona utilidades a futuro. Vale recalcar que el gerente de finanzas no está interesado únicamente en el volumen de utilidades, sino que además en cuándo espera recibirlas. Cuanto antes se obtenga la rentabilidad sobre la inversión, mejor, pero obsérvese que estas utilidades raramente son conocidos con certeza. Un proyecto podría tener un gran éxito, pero también podría ser un tremendo fracaso. El gerente de finanzas necesita disponer de un método para asignar un determinado valor a estas utilidades futuras inciertas. Hablemos sobre las fuentes de financiación. Dentro de esto podemos encontrar los recursos propios, el cual hace referencia al capital propio, incluye aportaciones propietarios y acciones, y fondos generados por la empresa que se acumulan en las cuentas de reservas. También tenemos los recursos ajenos, también tenemos exigible negociado, el cual es una deuda, como por ejemplo bancos, obligaciones y bonos. También podemos encontrar el exigible espontáneo, el cual es generado como consecuencia de la actividad del negocio de proveedores, como por ejemplo cuando aparecen automáticamente.
no considerado en este análisis. Como segundo punto vamos a hablar sobre presupuestos de capital y decisiones estratégicas. Las necesidades de la información requeridas dentro de la organización varían de acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Las decisiones de los altos ejecutivos o directores generalmente son menos estructuradas, en el sentido de que existen situaciones respectivas, y por ende, no pueden aplicarse recetas únicas de solución. Por el contrario, deben establecerse criterios de evaluación y puntos de vista para cada situación, donde muchos de los datos son inexactos y deben provenir de fuentes externas y subjetivas en entornos con riesgos e incertidumbre, debido a que es imposible determinar y controlar todas las variaciones o factores que inciden en una situación. Es que se busca a través de modelos representar la realidad para su análisis. En él se espera que las decisiones tomadas sean decisiones satisfactorias y no óptimas dentro del contexto de racionalidad de quienes deben formar decisiones. Las decisiones que los ejecutivos efectúen se desplegarán en todos los niveles de la organización, traducidas en objetivos y acciones más específicas y concretas, en cada nivel hacia los niveles más bajos. La información requerida en todas estas decisiones representa el punto de partida para llevar a cabo acciones que finalmente afectarán el desempeño de la organización. Cabe recalcar que la información es igual a decisiones, la decisión es igual a acciones y la de acciones es igual a un buen desempeño organizacional. El propósito del desempeño de toda organización es crear valor económico, y es por lo tanto el objetivo último global que debe lograr toda decisión general. Los ejecutivos, según la teoría de agencia, son agentes encomendados por un principal o dueños para tomar decisiones por ellos mismos, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la creación de valor. Sin embargo, estas decisiones están sujetas a controversia, dado que los ejecutivos tienen además otros intereses, no relacionados con el aspecto puramente financiero, como lo es el tiempo de ocio, flexibilidad en el trabajo, etc. Por otro lado, estos además son más adversos al riesgo en comparación a los dueños, ya que ponen su cargo en juego, existiendo actividades alternas como forma de diversificar el riesgo en el caso de que una mala decisión comprometa su trabajo. Esta misma situación se da en relaciones de dependencia intermedias, desde un ejecutivo de alta dirección con un ejecutivo de una unidad en específico. De lo anterior, se deduce que existe un problema de intereses que se denomina el problema de agencia y se acentúa cuando la información es asimétrica y no existe forma de verificar el comportamiento de la gente. Esto acontece cuando el ejecutivo maneja información que su superior no conoce, lo que puede llevar al ejecutivo a manipular la información o tomar decisiones no satisfactorias para él principal, pero satisfactorias para otras personas, lo cual no podría ser. Las malas decisiones destruyen valor y es más evidente en organizaciones pequeñas, que cuenten con menos recursos y capacidades acumuladas para soportar una pérdida en el valor económico. Los buenos negocios que crean valor son el resultado de buenas decisiones y el uso eficiente y efectivo de los recursos y capacidad. Es así, como una empresa pequeña que no cuente con recursos o capacidades acumuladas puede lograr buenos negocios, solamente por el hecho de haber tomado buenas decisiones. Cabe recalcar que buenos negocios es igual a buenas decisiones más recursos y capacidades. Lo anterior comprende el enfoque de Robert Graham de 1991 y también de Paul Schumacher de 1991, llamado Estrategia Competitiva Basada en Capacidades y Recursos, como una forma de solucionar las estrategias generadas de Michael Porter, que era estadísticas suponiendo una industria poco cambiante.
Actualmente las estrategias deben basarse en recursos y capacidades difíciles de imitar. Los recursos son aquellos recursos tangibles y de calidad que la empresa no ha ido acumulando y que también lo ha hecho a través de los años, y que generalmente tiene forma física y se les puede contar y dar un valor económico. En el análisis de la competencia son importantes, pues permite hacer comparación directas de los activos de la competencia. Las capacidades de una organización es el resultado de poder desarrollar y coordinar equipos de recursos trabajados juntos, es decir, el conocimiento colectivo existente en la organización sobre la forma de coordinar hábiles e integrar tecnologías con recursos. Esas capacidades difieren de los activos, en que no son tangibles y están inmersos dentro de la cultura, sistemas y procedimientos de la empresa que no pueden ser negociados o imitados. Una de las herramientas útil para detectar las capacidades de una organización es la cadena de valor de Porter. Debido al vertiginoso entorno globalizado, menos regularizado, con clientes más exigentes y mayores competencias, las buenas decisiones no pueden asegurar buenos resultados a futuro, en forma permanente, pero sí son una protección posible contra los malos resultados. Debido a que la creación de valor es el objetivo último de toda decisión y la resultante de muchos factores como objetivos intermedios a la creación de valor se encuentra el lograr competencias sostenibles en el tiempo en cada uno de los negocios y en el aspecto funcional, fomentar competencias esenciales en las actividades internas. Esto último se refiere a potenciar las capacidades de los activos intangibles propios de cada empresa que no es posible de imitar para otros. Con esto, se descarta la idea tradicional de evaluar el desempeño en términos netamente financieros, que es de mayor interés para los nuevos dueños, dado que la rentabilidad es un resultado retrospectivo que comunica lo que se ha hecho en el pasado. Las nuevas decisiones deben ser el resultado de un proceso que debe considerarse, además, una perspectiva hacia el futuro y el entorno, atendiendo no solo los intereses de los dueños, sino que además considerar los intereses presentes de los clientes, el aprendizaje dentro de la organización, tomando en cuenta el capital intelectual y la eficiencia de los procesos internos con orientación al cliente. De esta forma, se tendrá en cuenta los factores causales que inciden en el resultado financiero. Las decisiones de un ejecutivo lleva a cabo en el alta dirección de una empresa o en las distintas unidades de una organización se denomina decisiones gerenciales. Las decisiones gerenciales pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la gestión en dos tipos, como la decisión de planificación y la decisión de control de gestión. Esto se debe a que un director o ejecutivo desempeña mayoritariamente decisiones en cuanto a la planificación, respondiendo a la pregunta de qué se va a hacer, y un poco menos en el control dentro del proceso administrativo, el cual responde a la pregunta de ¿se está haciendo lo previsto? Las funciones de planificación y control están estrechamente ligadas en la actualidad debido al carácter cíclico del proceso, dinámico del entorno y adaptado a la organización. Las decisiones de control de gestión están en un punto intermedio entre las decisiones de planificación y las de control de operaciones, ya que este último debe asegurar la eficiencia y eficacia de las tareas individuales de acuerdo a la implementación de la estrategia. De aquí en adelante, las decisiones de control de gestión se denominarán decisiones de control, como forma de simplificar su nombre, ya que las decisiones de control de operaciones están orientadas a las transacciones que requieren muy poca participación de los directores, debido a que son mayoritariamente sistemáticas, con datos exactos y específicos, donde es posible automatizar
y utilizar herramientas científicas, como por ejemplo el control numérico para optimización, el control de inventarios, entre otros. Debido a la importancia de la estrategia de este nuevo entorno y de los compromisos emanados de esta en toda la organización, las decisiones de planificación están circunscriptas principalmente en el proceso que se denomina planificación estratégica, que es un proceso sistemático, donde se definen los objetivos y se formulan las correspondientes estrategias para conseguirlo. Se plantea las preguntas de ¿qué hacer? Se especifican los programas de acción a largo plazo con la correspondiente asignación de recursos, guiándonos en la pregunta de cómo implementarlas. Las decisiones de planificación se denominarán decisiones estratégicas cuando se determinan en el proceso de formulación de estrategia, donde se definen los objetivos para la organización y de las estrategias para lograrlas. Estas tienen la propiedad de ser mayoritariamente decisiones proactivas, tendientes a delinear el futuro o a establecer las situaciones deseadas. En cambio, las decisiones de control son más bien de carácter reactivo y tendientes a anticipar un problema futuro señalado por un indicador de carácter reactivo y tendientes a anticipar un problema de futuro señalado por un indicador de referencia o, en el peor caso, tomar decisiones correctivas como respuestas de un problema ya ocurrido. En las decisiones de control existe un detector de medida que estimula a un evaluador ejecutivo a llevar a cabo la acción. Las decisiones de control también se denominarán de control estratégico, en la medida que exista una estrategia ligada a él. Sin embargo, las decisiones estratégicas también pueden tener un carácter reactivo, en especial cuando surgen de cambios imprevistos en el entorno. Cuando esto ocurre y se efectúa una planificación para enfrentar los cambios, se le denomina planificación oportunista. El caso normal, cuando es programado y se efectúa con cierta periodicidad, se le denomina planificación formal. Ambas son necesarias para determinar y mantener la viabilidad de la organización, ya que la planificación oportunista aparece cuando los problemas no han sido anticipados por la planificación formal. Las decisiones tomadas en ambos ámbitos derivan distintos resultados y diferentes acciones. Las decisiones estratégicas no son sistemáticas, surgen como respuestas al entorno, son más a largo plazo, con datos más inexactos del futuro, y están representadas en un plan estratégico que describe el cómo se va a implementar la estrategia. Estos están expresados además en forma cuantitativa a través de un presupuesto. La formulación de estrategias requiere para el ejecutivo un carácter creativo e innovador, pues hay que competir menos, se debe ganar antes de la batalla. No es sistemática, deriva de la conclusión, del análisis de las amenazas y oportunidades del entorno. Por lo tanto, puede prevenir de cualquier fuente y en cualquier momento. Las decisiones de control de gestión, por otro lado, están representadas en un plan de acción que tiene como menor alcance y es más específico, donde se debe solucionar el problema puntual con un tiempo de respuesta más breve. Un plan de acción correctivo como respuesta de un problema requiere previamente de la especificación para cada objetivo de adecuados indicadores y metas donde es necesario medir, analizar y diagnosticar la causa del problema y posteriormente seleccionar dentro de alternativas una acción correctiva adecuada. Hablemos de la estructura de capital de la empresa. La estructura de capital óptima es aquella para la cual el coste de capital es mínimo. Si la empresa se financia con esta relación de deuda dividido para recursos propios, el valor de mercado
de la empresa será máximo. La relación óptima de la estructura de financiación es igual a la deuda dividido para los recursos. Propio de en la práctica es difícil determinar. En general y teóricamente, financiar con deudas de un proyecto cuya rentabilidad económica sea superior al coste del mismo proyecto aumentará la rentabilidad del accionista en esta diferencia. Hay que ver el proyecto independientemente del resto de proyectos de diferentes empresas, pues este planteamiento, sin embargo, considera sobre el coste explícito de la deuda, es decir, el derivado de comparar los ingresos y desembolsos originados por el endeudamiento. Existen otros costes a partir del explícito, por lo que disminuye la rentabilidad de este proyecto o incluso que sea negativa. Pero la capacidad de endeudarse no es ilimitada, ya que si nos endeudamos ahora, tendremos que optar por una deuda más cara o financiarnos para el futuro. Por lo tanto, la deuda tiene un coste implícito. Financiarse hoy con deuda puede significar tener que renunciar a ella en el futuro. Eso sería todo con respecto a este tema. Espero que les sea de utilidad esta información. Gracias.